amados hermanos. Vamos a continuar nuestro estudio. La última vez, hace 15 días, empezamos un nuevo tema y tiene que ver con el decreto de Dios. Entonces, vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor para que pueda ser provechoso este tiempo, este estudio, que podamos ser edificados. Oremos. Padre nuestro que moras en los cielos, bendito y alabado seas, Señor. Bendito eres, oh Dios, por quien tú eres y por todo lo que tú haces, Señor. No hay otro Dios fuera de ti. Tú solo eres, Señor, y no hay otro como tú. Te damos gracias, Señor, por el querer como el hacer que has puesto en nosotros de venir en este día a buscarte en adoración, en la compañía de nuestros hermanos. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que eres tú quien haces esa obra y también es como un adelanto, Señor, de lo que vamos a estar disfrutando para siempre cuando estemos en gloria con Cristo. Mientras tanto, te damos gracias por estos momentos, por estos espacios que nos concedes y te ruego, Señor, para que traigas con bien todos aquellos que vienen en camino y glorifica tu nombre, Señor, en medio nuestro, en este tu día. Enséñanos un poco más. Abre nuestras mentes y corazones. Te lo rogamos en Jesucristo. Amén. Bien. Entonces, rápidamente, antes de continuar con nuestro estudio, ustedes que estuvieron la última vez, ¿qué, en términos generales, qué recuerdan que dijimos acerca del decreto de Dios? En términos generales, ¿qué entendemos por el decreto de Dios? Ustedes que son estudiosos. Ok, sí, muy bien. Sí, hermano. Un estudio más desarrollado, más detallado al atributo de su soberanía también. Eso también es verdad, correcto. Muy bien. Sí, bien, pues los dos creo que han dicho parte de lo que es el decreto, o entre los dos han complementado más bien la definición del decreto de Dios. El decreto de Dios, como dijo la hermana, es el gobierno. Bueno, aquí voy a juntar más bien las dos definiciones. El decreto de Dios es el gobierno absoluto y soberano de Dios sobre todas las cosas, de tal manera que sucede todo cuanto Él ha preordenado de antemano, ¿sí? O sea, nada sucede al azar, ¿no es cierto? Nada sucede por accidente o por casualidad, ¿verdad? De hecho, aquí, nomás una aclaración, no es por casualidad, sino por causalidad. Es diferente, ¿no es cierto? Casualidad se entiende como producto del azar, algo que es producto del azar, ¿verdad? De la vida. Pero la causalidad ocurre cuando eso que está sucediendo viene por la causa de, ¿no es cierto? O a causa de algo más. Y en ese sentido, todas las cosas que ocurren en esta vida, en el universo entero, ocurren por causalidad. Ahora, la pregunta, esto que estoy diciendo nomás son a veces términos filosóficos, pero la pregunta sería, ¿quién es la causalidad? ¿No es cierto? ¿Quién es la causa de todas las cosas? Y bueno,
eso es lo que estamos estudiando aquí, ¿no? Que Dios es la causa última de todas las cosas, de todo lo que sucede. Bien, entonces, el día de hoy vamos la última vez solamente trajimos textos de plena mención, como haciendo alusión a esa regla hermenéutica, ¿no? Textos de plena mención y explicación amplia. Vimos esos textos y creo que quedó claro, pero hoy vamos a abundar un poco más, vamos a entrarnos específicamente en esa parte que dice sobre todas las cosas. O sea, nosotros creemos que Dios es soberano sobre ¿qué cosas? Sobre todas, ¿no es cierto? Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver el ejercicio de su gobierno, de su soberanía en todas las cosas. Bueno, ahora, como sabemos, ese todo es inclusivo y obviamente en los textos y en las referencias que vamos a ver, seguramente no vamos a ver todas y cada una de las cosas porque, bueno, eso sería una lista infinita. Pero bueno, vamos a ver por lo menos las cosas más importantes de la vida, ¿no? Todas esas cosas que son realmente importantes están incluidas dentro de su plan de gobierno. Entonces, en otras palabras, estamos hablando de su extensión. Normalmente los gobiernos tienen un dominio, un gobierno soberano que se limita por extensión, ¿no es cierto? Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, él tiene dominio, vamos a decir, o soberanía, ¿sobre qué partes, sobre qué territorios? Pues únicamente los que le corresponden a la Unión Americana, ¿no es cierto? Él no puede ir y poner reglas en Colombia, en Argentina, en Rusia. No, él es presidente de aquí y así sucesivamente. Pero cuando hablamos del gobierno de Dios, entonces nosotros tenemos que entender o tenemos que ver hasta dónde llega su alcance o su extensión, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los límites de su gobierno? Y bueno, otra vez, ya dijimos que Dios es soberano sobre todas las cosas y eso incluye todo, absolutamente, sobre todo el universo. Entonces, en primer lugar, aquí vamos a ver que Dios es soberano sobre los eventos accidentales. O sea, y noten, hace un momento dije, nada ocurre por azar o por accidente, por casualidad, ¿no? Vamos a ver aquí, bueno, el proverbio está claro, ¿no? Proverbios 16:33 dice, la suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene toda decisión. O sea, al final de cuentas, Él está en control de todo, nada ocurre por el azar, ¿cierto? El Urim Turim, que era una práctica bajo el antiguo pacto, que los sacerdotes empleaban para decidir sobre algún asunto en particular, ¿verdad? Se entendía así como un tipo de azar o de suerte, a ver sobre quién de los dos caía la suerte. Pero bueno, aún esas cosas, como dice el proverbio, ¿qué? Del Señor es la decisión, ¿no es cierto? O sea, nada ocurre otra vez por casualidad o es accidental. Pero aquí tenemos un texto que me llama la atención, está en Primero de Reyes, primer libro de Reyes, el capítulo 22. Este texto lo voy a traer más adelante otra vez en relación con otra parte de la soberanía de Dios. Pero ahorita estamos hablando solamente de eventos accidentales. Entonces, en Primero de Reyes, capítulo 22, específicamente de los versículos 28 al 34, Acab, él iba a la guerra, ¿no es cierto?, contra Sedequías. Entonces él pide ayuda al rey Josafat, ¿no es cierto? Al rey Josafat, que era el rey de Judá, le dice que vaya, que si puede ir con él a la guerra, y pues Josafat le dice, bueno, usted y yo somos uno, vamos, pero primero quiero que consultes, ¿verdad?, con el Señor. Y bueno, entonces
Acab consulta con todos los profetas que él quería escuchar porque sabía que le iban a decir lo que él quería oír. Ven que eso de lo que hemos dicho otras veces, a veces uno dice, ¿cómo se pueden llenar esos lugares, esas pseudo iglesias con tanta gente? Bueno, pues porque allá les dicen lo que la gente quiere oír. Y lo mismo ocurrió con Acab aquí. Él llamó a los profetas que él sabía que le iban a decir lo que él quería oír. ¿Qué era lo que él quería oír? Bueno, pues que iba a ganar la guerra, ¿no es cierto? Que iba a obtener la victoria. Pero Josafat todavía no se confiaba y dijo, no, ¿y no hay todavía otro por ahí, otro profeta? Sí, un tal Micaías, pero él nunca me habla bien y todo lo demás, en fin. Entonces, finalmente Micaías le dice la verdad, o sea, le dice, no vayas a la guerra porque van a perder y vas a morir. Entonces, Acab ordena que pongan al profeta, dice en el verso 27, así ha dicho el rey, echad a Micaías, en la cárcel y manténle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. O sea, Acab no le creyó a Micaías, ¿no es cierto? Aunque sabía que lo que estaba diciendo era verdad, fíjese. Acab sabía que Micaías estaba diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque antes Micaías le había dicho, no, ve, tranquilo, vas a ganar. Y acá mismo le dice, ¿cuántas veces te he dicho que me digas solamente la verdad? En otras palabras, él sabía que iba a ser derrotado. Pero bueno, como quiera, versículo 28, y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, como él dice, Jehová no ha hablado por mí, ¿verdad? Enseguida dijo, oíd pueblos todos. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad, a la guerra, a la batalla. Y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. En otras palabras, quisieron engañar al enemigo, ¿no es cierto? O sea, yo me voy a ir como un soldado a pelear y tú te quedas como rey, le dijo a Josafat, el rey de Judá. Okay. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente este es el rey de Israel, y vinieron contra él para pelear contra él. Mas el rey Josafat gritó, porque la orden de hecho del rey Sedequías era, no peleen con grande ni con chico, yo quiero que vayan al rey directamente, ¿no es cierto? Esa fue la orden. Entonces Josafat gritó cuando llegaron a él. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Y un hombre, aquí viene el punto de que Dios es soberano aún sobre los eventos accidentales. Y si se dan cuenta, lo puse entre comillas porque al final de cuentas, otra vez, nada ocurre por accidente. Esa es la idea. Verso 34. Y un hombre disparó su arco, oiga lo que dice, a la aventura, o sea, en una guerra, ustedes han visto las películas, ¿no? Mandan flechas en cantidad. Y dice que un hombre simplemente mandó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Por lo que él dijo a su cochero, da la vuelta y sácame al campo, pues estoy herido. Entonces, pues, ¿qué vemos aquí? Bueno, Dios ya había determinado algo, Dios ya había decretado algo. Y aunque Acab quiso engañar al enemigo, al ejército enemigo, a Dios no lo pudo engañar. ¿Se dan cuenta? Con Dios no pudo. Se valió de un hombre que disparó un arco a la aventura, o sea, a ver a qué le daba. Y vaya que esa flecha exactamente pasó, como dice el texto, por entre las junturas de la armadura. O sea, increíble, ¿no? Cómo penetró esa flecha en el cuerpo de Acab y pues posteriormente muere. Bien, hermanos, entonces aquí tenemos otra vez la soberanía de Dios sobre eventos accidentales. Para Dios no hay tal cosa como accidentes. No sé si aquí tienen algún comentario o algo. Sí. Sí, mira,
lo que hace todavía más sorprendente lo que estás viendo, lo que quieres exponer de la soberanía de Dios en todo esto, y que no fue al azar, es que todo estaba determinado. Micaías ve la visión que Dios en el trono, se le abre el trono, y que todos los ángeles, los seres celestiales vinieron a la presencia de Dios. Sí. Y Dios busca cómo hacer que caiga Acab en esa guerra y muera. Y ellos se para uno enfrente y dice, yo lo haré. De los de la izquierda, o sea, un ángel caído. Y le dice, ¿y cómo lo harás? Dice, seré un espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Entonces, el hombre que yo sé que era un ángel malo, porque los ángeles de Dios hacen solo lo bueno, pero Satanás está ahí para hacer eso. Pero el control lo tenía Dios, porque Dios le dice, ve, lo harás y aún tendrás éxito. Sí. Así que va y lo hace. Entonces, por eso los sacerdotes estaban convencidos. Dice, por eso le dice, ¿cuándo salió de mí el espíritu? Dice, para uno de los profetas, ¿cuándo se salió el espíritu de Jehová de mí? Para decirte a ti lo contrario. O sea, porque estaba convencido, porque fue un ángel, un espíritu que les dijo que iba a ganar acá. Por eso todos a unánimes, a una decían eso. Pero eso estaba determinado por el decreto divino para que acá cayera y muriera. O sea que esa flecha estaba sumamente controlada por Dios. Claro, así es. Y bueno, ahorita voy a traerlo otra vez, porque ahí vamos a ver otro aspecto de la soberanía de Dios que tiene que ver con el mismo caso. Ahorita solamente lo traje para resaltar el hecho de que en Dios no hay tal cosa como accidentes, ¿verdad? Él tiene control minucioso de todo. Ok. Veamos ahora soberanía de Dios sobre detalles insignificantes. Aquí pues no voy a abundar mucho, pero me llama la atención este texto que aparece en Mateo 10, versículos 29 y 30. O sea, porque a veces uno cree que Dios tiene el control de las cosas importantes, ¿no es cierto? De las cosas importantes de la iglesia o del gobierno quizás, o de nuestra vida, de cosas que son importantes. Sin embargo, aquí mire lo que dice: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? O sea, en otras palabras diciendo, o sea, para ellos los pajarillos era lo más barato para ofrecer como ofrenda al Señor, ¿recuerdan? Entonces los que no podían ofrecer becerros ofrecían cabritos, y los que no podían cabritos, entonces pues tenía que ser con palomas, ¿no? Con pájaros. Era lo más barato. Y dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Eso es increíble. O sea, me llama la atención cómo Dios tiene cuidado aún de esos detalles. ¿Quién pudiera pensar? ¿No es cierto? Que si se me cae la pluma, que si hago esto, hago aquello, cualquier detalle, por mínimo que parezca, Dios tiene control. Dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Uno dirá, bueno, ¿qué importancia tiene eso? ¿Eso como para qué? ¿No es cierto? ¿Eso como para qué? Bueno, aún de eso Dios tiene el control. Eso escapa a nuestra comprensión, ¿no es verdad? O sea, pero él sí lo sabe todo, y Él tiene el control absolutamente de todo, aún de esos detalles minuciosos que para nosotros restan importancia incluso. Para Él no. Para Él no. Bien, eso en cuanto a detalles insignificantes. No sé, no creo que haya ahí algo, o no sé, si quieren decir algo, pues pero solamente lo quise traer para, otra vez, para resaltar el hecho de que para Dios no hay cosa chica o grande, ¿entiende? Para Dios es importante todo, absolutamente, y que Él tiene control absoluto de todas las cosas, ¿verdad? Ok, vamos adelante. Vamos a hablar ahora de la soberanía de Dios sobre eventos buenos y malos, ¿verdad? Eventos buenos y malos. En Isaías 45:7 leemos: el que forma la luz
escuchen, el que forma ¿qué cosa? La luz, pero también crea las tinieblas, o sea, tanto lo uno como lo otro, ¿se dan cuenta? La luz como las tinieblas. El que causa bienestar, ¿y qué más? Y crea calamidades. Yo soy el Señor, el que hace todo esto. Wow. Y esto es importante, mis hermanos, porque normalmente creemos, ¿verdad? La tendencia a pensar de que, bueno, si algo bueno nos pasa, pues Dios no nos lo mandó, ¿no es cierto? Es una bendición de Dios, y ciertamente lo es, por supuesto que sí. Pero si nos ocurre algo malo, pues no, eso no puede venir de parte de Dios, ¿no? Pero aquí dice que Él formó tanto la luz como las tinieblas, que Él causa tanto el bienestar cuando nos va bien, como ¿qué más? Como las calamidades, ¿sí? Aún esas cosas que para nosotros pueden ser malas, negativas, Dios también las envía, Dios también las controla. Y en Amós 3:6 dice, si se toca la trompeta en la ciudad, ¿no temblará el pueblo? Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Entonces, esto por un lado, otra vez, dejándonos saber que tanto lo bueno como lo malo viene del Señor. Bueno, ustedes recuerdan también la historia de Job. En algún momento cuando su esposa le dice, ya, maldice a Dios y muere, ¿te recuerdan? ¿Y qué dice Job? Bueno, ¿acaso recibiremos de Dios solamente el bien y no el mal? ¿Se dan cuenta? Sí, Dios también permite el mal en nuestras vidas y lo ha decretado de esa manera. Él también tiene control sobre esas calamidades, esas aflicciones, esas circunstancias adversas. Él tiene soberanía sobre los eventos buenos y malos, en absoluto. Déjeme ver, creo que yo tenía... Vamos a... un momento. Creo que voy a conectarlo de una vez con esta parte porque tiene mucho que ver también. Eventos buenos y malos. Dios es soberano sobre la enfermedad y el sufrimiento. ¿Sí? Dios es soberano sobre la enfermedad y el sufrimiento. Aquí tenemos varios textos que quiero que revisemos definitivamente. Lucas, vamos a ir allá por favor. Lucas capítulo 13. Algunos textos no los tengo en pantalla, hermanos, no solo para no hacerlos flojos, no, no, sino porque son muy extensos y pues no tiene caso. Lucas capítulo 13, versículos 10 al 16. Este es el caso de una mujer que estaba enferma y el Señor la sana. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. ¿Sí? Cuando Jesús la vio y la llamó, le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Vemos aquí al Señor Jesús haciendo un milagro, ¿no es cierto? Sanando una mujer enferma y demostrando que Él tiene poder sobre la enfermedad, ¿no es cierto? Ok. Y puso las manos sobre ella y le puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, la religiosidad,
el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, o sea, en lugar de haberse maravillado por lo que había ocurrido con esta mujer que padecía hacía 18 años de esa terrible enfermedad, en lugar de glorificar a Dios por eso, se molestó. Se molestó, se enojó porque le había sanado en un día de reposo. Y él dijo a la gente: 6 días hay en que debes trabajar y en estos puedes venir y ser sanados y no en día de reposo. Entonces, aquí viene el punto, el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Entonces, ¿qué vemos aquí? Bueno, aunque para los religiosos lo importante, según ellos, era que habían quebrantado el día de reposo, en realidad el Señor no lo había quebrantado. En otro texto dice: ¿acaso en el día de reposo es lícito hacer lo bueno o lo malo? ¿No es cierto? Jesús no había quebrantado el día del Señor. Y aparte, como dice en el verso 16, esta hija de Abraham que Satanás había atado hacía 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura. En otras palabras, el Señor allí está diciendo o está reconociendo que Él tiene la autoridad aún sobre las enfermedades. ¿Se dan cuenta? Se le debía desatar. Ahora, ¿quién era el único que podía desatar a esa mujer de esa enfermedad? Solo Él, ¿no es cierto? Solo Él tenía ese poder y esa autoridad de desatarla de esa enfermedad. Ahora, en Juan capítulo 11, tenemos otro caso. Juan capítulo 11, versículos 1 al 5. Luego voy a citar este texto otra vez para ver la soberanía de Dios en otro aspecto. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania. Ustedes ya conocen la historia. La aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, la que ungió el Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. He aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. O sea, el Señor otra vez está reconociendo, está diciendo que no había ningún problema con que Lázaro estuviera enfermo. Él tenía el control y él sabía que esa enfermedad que le había llegado a Lázaro no era para muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios fuera glorificado. Y luego lo vamos a ver efectivamente. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. O sea, en otras palabras, el Señor se preocupa o está interesado también, se puede decir, en ese sentido, en esas circunstancias, en nuestras circunstancias. Dice que amaba a Jesús a Marta, a su hermano y a Lázaro. Entonces, bueno, por ahora vamos a dejarlo ahí. Por ahora quedémonos con que efectivamente el Señor los amaba a ellos y Él, quien tenía autoridad sobre la enfermedad, ha afirmado que esa enfermedad no era para muerte, sino era para una manifestación de la gloria de Dios, específicamente del Hijo de Dios. Vamos a dejarlo ahí, como digo, más adelante lo voy a traer para citar otro aspecto de la soberanía de Dios aquí. Por ahora solo estamos hablando de lo que es enfermedad, ¿no es cierto? Enfermedad, sufrimiento. Santiago, capítulo 5, versículo 13, mire lo que nos enseña.
hablando sobre la soberanía de Dios en medio de la enfermedad y el sufrimiento. ¿Qué es lo que debiéramos hacer nosotros? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros, no? En esos casos. Bueno, Santiago aquí nos ilustra de esta manera. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice? Haga oración. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Oren por él. Noten dónde está el énfasis. Haga oración, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Oigan eso. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. ¡Wow! Qué texto tan impresionante en el tema de la enfermedad, ¿no es cierto? Vamos a ver, ¿qué es lo que debemos hacer entonces frente a la enfermedad y al sufrimiento? Orar. ¿Por qué razón orar? Sería la pregunta. Exactamente. El punto, mis hermanos, aquí es que, y esto de hecho encaja muy bien, aquí vamos a ver lo siguiente. El hecho de que Dios sea soberano sobre todas las cosas, incluyendo la enfermedad y el sufrimiento, no quiere decir de que, bueno, pues Él es soberano y Él sabe si lo va a sanar o no, y pues dejémoslo así, ¿no? Acabo Él es soberano. No, mis hermanos. Eso no quiere decir la soberanía de Dios en absoluto. Es al contrario, escuchen. Es porque nosotros creemos que Dios es soberano sobre todas las cosas, incluyendo sobre la enfermedad y el sufrimiento, que tenemos, como dice aquí el texto de Santiago, tenemos un respaldo para acercarnos a Él con confianza, sabiendo que Él tiene control sobre todas esas cosas. Ese es el punto. Nosotros oramos a Dios, ¿verdad? Porque creemos que Él es soberano, porque creemos que Él está en el mando, que Él está al control de todo y que Él es el único que puede responder a nuestras peticiones. Ahora bien, aquí hay tantas cosas que se pueden decir. Dicho sea de paso, esto no quiere decir, ¿verdad? Porque el texto dice aquí, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, ¿no es cierto? Por supuesto, este texto no está diciendo que todas las veces, todas y cada una de las veces que nosotros pidamos a Dios por un enfermo, no quiere decir que absolutamente todas y cada una de las veces Dios va a sanar a los enfermos. No, tampoco está diciendo eso. Otra vez, ¿por qué? Porque Él es soberano, ¿sí? Pero nosotros oramos a Dios, sí, para descansar en Él, ¿verdad? Otra vez, porque sabemos que Él es soberano, porque Él está en control de todas las cosas, oramos a Él para descansar en Él, sabiendo de antemano que como Él es soberano y sabe qué es lo mejor para nosotros, al final de cuentas Él va a hacer exactamente eso, que es bueno para nosotros. Y a veces, hermano, puede que la respuesta de Dios ante esas circunstancias no sea la que nosotros esperamos. Puede que no sea precisamente sanidad física, ¿no es cierto? Pero sí pueden haber, seguramente, sí pueden haber muchos otros beneficios. Santificación
para los que ya son creyentes, salvación para aquellos que son incrédulos, y entre muchas otras bendiciones que pueden venir de parte de Dios aún en medio de esas calamidades. Entonces, mis hermanos, yo creo que esto debe ayudarnos a nosotros a confiar más en este Dios, ¿no es cierto? Él es soberano sobre eventos buenos y malos, absolutamente. Y nuestra actitud especialmente frente a los eventos malos, como la enfermedad, el sufrimiento, debiera ser la misma de Job. Estar dispuestos a recibir lo bueno de Dios, que creo que en eso sí no batallamos mucho, pero también estar dispuestos a recibir lo malo, que también viene de parte del Señor. Bien, hermanos, hasta aquí, no sé si tienen alguna pregunta, comentarios. Bueno, estaba viendo el tema de la enfermedad y de lo que nos pasa. Yo creo que cuando hablamos de la enfermedad es un tema de que ninguno quiere estar enfermo, ninguno quiere morir, ¿verdad? Entonces vemos nosotros y creemos que eso no puede venir de parte de Dios y la llegamos a ver como algo malo en nuestras vidas o que le pase a un ser querido. Pero si vemos el trasfondo realmente más amplio de lo que está detrás de la vida del ser humano, por ejemplo, cuando el hombre cae en pecado y Dios dice, pone un guarda en el paraíso, dice, unos ángeles con unas espadas, dice, no vaya a regresar el hombre y coma del árbol de la vida y no muera y viva para siempre. Uh-huh. Lo que Dios está diciendo, el peor cosa que le puede ocurrir ahora a Adán y a Eva, lo peor que les puede ocurrir en su vida es que coman de ese árbol ahora. Uh-huh. Ahora, antes ellos comían de ese árbol y no tenían problema. Uh-huh. Pero después del pecado, vivir para siempre es un problema tremendo. ¿Por qué? Porque el cuerpo de nosotros ahora ya es un cuerpo de muerte, un cuerpo pecaminoso. Entonces no morir seríamos igual a Satanás, que eternamente vive en pecado y en maldad. Entonces la muerte, que creemos que es lo peor que nos puede ocurrir a nosotros, no es como nosotros pensamos, porque la Biblia dice, necio, lo que tú siembras es un cuerpo corruptible y lo que resucita es un cuerpo glorificado. Uh-huh. Así que al final de cuentas la muerte es la glorificación. Es difícil verlo de esa forma, pero vemos que Pablo dice que es muchísimo mejor partir y estar con el Señor, con un cuerpo glorificado. Sí. Entonces, sí es verdad que nos preocupamos por la vida, pero realmente lo que quiero decir detrás de todo eso, realmente las cosas que Dios controla, no, ¿sabes? Si una persona no se alivia y muere, pensamos nosotros que Dios no nos escuchó, y si la persona pudiera regresar y dijera, no saben dónde estoy. Uh-huh. Ustedes estaban orando y yo estaba desesperada que ya no oraran. ¿Sí? O sea, porque yo sabía lo que me iba a pasar. Sí. Ahora dónde estoy y ustedes queriéndome detener este momento tan glorioso en el que estoy viviendo. Pero a veces parece que lo creemos, pero parece que no es realmente que lo creemos. Así es. Muy bien. Sí, pastor, mi pregunta es esta. Humanamente nadie quiere sufrir, uh-huh. El impío ni el creyente, o sea, es parte de la humanidad que tenemos. Uh-huh. Pero si el creyente no quiere sufrir o tal vez durante la enfermedad no le da gracias a Dios, no encuentra gozo en ese momento de parte de Dios, la pregunta es esta, ¿está en desobediencia contra el decreto de Dios y parte del sufrimiento que Dios ha mandado? Bueno, mire, les dije hace un momento, y también lo que decía Ricardo, de cómo Pablo veía el tema de la muerte, ¿no? Para él era un gozo. Y hace un momento les decía también cómo Job pudo recibir de Dios tanto lo uno como lo otro, ¿no? De buena gana, se puede decir, en lo que cabe. Ahora, eso no quiere decir, mis hermanos, que nosotros vamos a estar saltando y danzando porque estamos en un lecho, porque no, ese no es, ¿verdad? Claro, pero en medio del sufrimiento y del dolor, el Señor puede traer paz y consuelo a la vida de una persona.
Lo que sí puede pasar, aquí también, todo esto son aclaraciones y hay que ir siempre con cuidado. Lo que sí puede pasar de repente es que una persona, bueno, estamos hablando específicamente de creyente, digamos, le viene la calamidad y de repente empiece a quejarse o por qué a mí, ¿no es cierto? La queja, la incertidumbre. Mis hermanos, yo creo que sí, también debemos pedirle al Señor humildemente que nos ayude siempre a aceptar su voluntad, a aceptar las pruebas tal y como viene. Mire, la realidad es esta. Por naturaleza, nosotros estamos tan acostumbrados a recibir lo bueno de parte de Dios, ¿no es cierto?, que cuando nos llega algo malo, entre comillas, entonces creemos que no nos lo merecemos, cuando es exactamente al contrario. En realidad no debería sorprendernos las cosas malas que nos ocurren, deberíamos sorprendernos más bien es con cuánta gracia el Señor nos trata. Pero otra vez, debido a que el Señor tiene tanta gracia y misericordia con nosotros, cuando nos deja caer alguna de estas cosas, inmediatamente saltamos. Pero sí, otra vez, debemos pedirle al Señor humildemente que nos ayude a aceptar su voluntad, sea cual sea la circunstancia, definitivamente. Mira, a esa pregunta me llamó, conforme se preguntó, me vino una ilustración hermosa. Aún sabiendo lo que nos espera, sabiendo que es mejor, sabiendo que es bueno, la enfermedad, no obstante, es dolorosa. Mira, el mejor ejemplo que podemos mostrar es cuando Jesús viene, cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo. Él sabía que lo iba a resucitar, él sabía que Lázaro, cuál iba a ser el fin. No obstante, cuando llega y ve a las mujeres llorando, ¿qué fue lo que Jesús hizo? Lloró. ¿Sí me entienden? O sea, él sabía que el bien que seguía, es el hecho de que nosotros cuando nos enfermemos nos pongamos a gritar de gusto, y eso estaríamos locos. O sea, no es constante con lo que ocurre. O sea, si vas a un velorio, obviamente no vas a ir a reírte. Es un momento de reflexionar y de dolor, de endecha, ¿verdad? Y si vas a una fiesta, no vas a endecharte. Por eso yo no veo una fiesta, una boda, donde la gente va a amargarse y a estar sufriendo. ¿Sí me entienden? Ese es un momento de gozo, porque dos personas se comprometieron delante de Dios y tenemos que estar contentos. Entonces, la diferencia es, Jesucristo estuvo en una boda y se gozó. ¿Sí me entienden? Entonces, y estuvo en un velorio o en una enfermedad y lloró con ellos. Así que yo creo que es una ilustración hermosa que el Señor nos deja. Aún sabiendo cuál es el fin, en ese momento lloramos. Sí, así es. Bien, hermanos, entonces creo que queda claro el punto de que Dios es soberano sobre todas las cosas, incluyendo la enfermedad y el sufrimiento, ¿no? Dios tiene un propósito en todo lo que ocurre, en todo lo que nos pasa. Eventos buenos y malos. Ok, vamos a ver algo más, el tiempo que nos queda, y yo creo que ahí ya quedamos porque no nos va a dar más tiempo. El decreto de Dios o la soberanía de Dios sobre la naturaleza, no vamos a ir a todos esos textos porque creo que son más que obvios para nosotros. Los traigo más bien como referencia, ¿no? De cómo Dios tiene control. Parte de la extensión del gobierno de Dios incluye su control o su gobierno sobre la naturaleza o sobre los eventos naturales, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto, en Génesis 1 y 2, ¿qué tenemos? Pues tenemos a un Dios creador, ¿no es cierto? Un Dios que dijo, sea la luz, y la luz apareció. Un Dios que separó la luz de las tinieblas. ¿Quién puede hacer eso?
Un Dios que separó las aguas de las aguas para crear la expansión de los cielos. Que separó las aguas y descubrió lo seco para que hubiera tierra donde nosotros habitáramos. ¿Quién puede hacer eso? Un Dios que le puso límite al mar. Imagínense. Entonces, vemos definitivamente aquí en Génesis 1 y 2, otra vez, eso es claro, ¿no? El control que Dios tiene sobre la creación. En Génesis 7 y 8, ¿qué tenemos? El diluvio. Otra vez. Sobre la faz de la tierra nunca había caído una gota de agua, porque había un vapor que la regaba, ustedes saben, ¿no? Pero viene el diluvio. Se desatan las fuentes de las aguas en los cielos, algo que nunca había ocurrido antes. Y no solamente eso, sino que también las aguas debajo de la tierra. Y ahí sí Dios permitió que el mar se saliera de sus límites. ¿Quién mandó eso? ¿Quién controló eso? ¿No es cierto? Luego en Génesis 19 tenemos otro evento. Sodoma y Gomorra, una ciudad perdida completamente, en medio del pecado, de la maldad, de la corrupción y específicamente la inmoralidad sexual. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, en fin. Y era tanta la maldad que Dios decide destruirla. ¿Y qué hace para destruirla? ¿Cuándo ustedes han visto caer fuego del cielo? Bueno, ocurrió exactamente eso. Un evento milagroso, ¿no es cierto? Pero que Dios en su soberanía lo controló. En Job, capítulo 38 y 39, tenemos la autodescripción de su gobierno universal. Le puse yo ese título, por decirlo de alguna manera. Porque hasta Job 37, ustedes saben, los amigos tratando de mostrarle a Job cuánta maldad había en él y diciéndole que por eso todo lo que le estaba viniendo, en fin, una cosa a otra. Y sí, sabemos al final en Génesis 40 que Job reconoce, ¿no es cierto? Pero no fue sino hasta que en el capítulo 38 y 39 de Job tenemos esta autodescripción del gobierno universal de Dios. Así le puse yo, porque si ustedes leen el relato en Job, hace exactamente eso. ¿Dónde estabas tú? ¿Recuerdan? Empieza así. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice el mar? Cuando yo separé las aguas? ¿Dónde estabas tú cuando yo formé? ¿No es cierto? Incluso allí hace mención hasta de constelaciones, de las Pléyades y de la Osa Mayor o algo así. Hace mención de cosas que se escapan siquiera de nuestra imaginación. Entonces, ¿qué vemos ahí? Un control, un gobierno universal de Dios sobre todas las cosas. Pero hay un caso que sí quiero que vayamos, que me llama la atención. O sea, estos, como les digo, son referencias, ¿no? No son demasiado extensas, nomás las menciono, ustedes ya conocen como quiera el texto. En el Salmo 104, en el Salmo 104 vemos también cómo Dios cuida de la creación. Por ejemplo, cómo Dios da alimento a los animales, a las bestias del campo, ¿no? Cómo las fieras claman por alimento al Señor y el Señor las sostiene. Los pájaros, ¿no es cierto?, que no trabajan. En fin, toda la creación sostenida por Él. Pero en Josué, ahora sí, vamos a ir allá. Josué capítulo 10, versículos 9 al 14. Aquí Israel ya está en tierra cananea. Ya está en la tierra prometida, pero como quiera ellos tenían que seguir peleando con los reyes que habían en esa tierra, ¿no es cierto? Hasta derrotarlos, hasta acabarlos.
o hasta someterlos, porque no destruyeron completamente a toda la gente. Algunos quedaron como esclavos de los israelitas. Pero bueno, aquí estaban en medio de un conflicto, en una guerra con los amorreos. Entonces mire lo que Dios le dice a Josué en el versículo 9, versículo 8. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Dios está prometiendo, está asegurando la victoria de antemano, ¿no es cierto? Y ahorita vamos a ver cómo fue, o sea, por eso lo traje. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó, noten, aquí empieza. Jehová los llenó de consternación delante de Israel. Ahora, cuando dice que Jehová los llenó de consternación, de confusión, ¿no es cierto? No era porque Israel era un pueblo grande, fuerte, poderoso, un imperio. No era por eso. ¿No es cierto? Fue porque Dios lo hizo. Dios les infundió a ellos un temor, en cierta manera, a los amorreos contra Israel. Por eso el texto dice, y los llenó de consternación. Sigue diciendo, versículo 11, y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca y murieron. Otro evento sobrenatural. Miren, en el diluvio nunca había llovido y por primera vez pasó lo que nunca había pasado, cayó agua. En Sodoma y Gomorra pasó algo que nunca había ocurrido, cayó fuego del cielo. Y aquí dice que ¿qué cayó? Cayeron piedras. O sea, para el Señor no hay limitaciones con respecto a la naturaleza. Él se puede valer de lo que sea porque Él es soberano y porque Él está en control de todo. Entonces dice aquí, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca y murieron. Y escuche, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. ¿Se dan cuenta que la grandeza y la fortaleza no estaba en Israel? Estaba en el Dios de Israel, que es diferente. Entonces, bueno, pero todavía no termina. Mire, primero Dios los llena de consternación, los confunde. Eso fue algo que Dios hizo soberanamente. Después hace llover piedras del cielo, pero ahí no termina. Versículo 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, oye esto, es importante. Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente hubo vengado a sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Wow. ¿Quién puede detener el curso? Bueno, claro, sabemos que no es precisamente el sol, más bien la tierra, ¿no es cierto? La que gira sobre su propio eje y hace que haya día y noche. Pero bueno, ¿quién controla todas esas cosas? ¿Quién puso las leyes de la naturaleza? Dios. Las leyes de la física, las leyes de la gravedad, tantas leyes, todas las leyes Dios las estableció para que hubiese un orden. Y aquí vemos a Dios actuando incluso sobre esas mismas leyes que Él había puesto. ¿Se dan cuenta? Hacer que el sol se detenga por un día entero, eso es algo que solamente puede controlar el Señor. Bien, hermanos. Y, no, el tiempo ya no me da. En Marcos 4:35, bueno, ustedes ya conocen la historia. El Señor calma una tempestad, ¿verdad? Una tempestad muy fuerte que había, al punto de que los discípulos al final se asombraron y dijeron, bueno, pues ¿quién es este? ¿No es cierto? ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Se asombraron por eso, ¿no? ¿Por qué? Porque el que estaba ahí con ellos, ¿quién era? ¿Quién era? Era el mismo Dios
que hizo los cielos y la tierra en Génesis 1 y 2. El mismo Dios que mandó el diluvio en Génesis 7 y 8. El mismo Dios que mandó fuego del cielo en Génesis 19. El mismo Dios que se describe a sí mismo en Job 38 y 39. El mismo Dios que cuida de su creación en el Salmo 104. Y el mismo Dios que arrojó piedras del cielo y detuvo el sol un día entero en Josué. Ese fue el mismo Dios que calmó el viento y el agua en frente de sus discípulos. Él tiene control absoluto sobre su naturaleza. Nada puede contra Él. Él es el creador y Él es el que controla su creación. Y termino con esta cita de Colosenses 1:16, porque en Él, está hablando de Cristo precisamente, en Él fueron creadas todas las cosas. Cuando Dios dijo, hágase la luz, mis hermanos, esa palabra operativa de Dios, acuérdense lo que dice Juan, en el principio era el verbo o la palabra. Y dice que la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Esa palabra operativa de Dios por medio de la cual fueron hechas todas las cosas, todo lo que existe, lo que vemos y lo que no vemos, todas las cosas fueron hechas por Cristo. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten o permanecen. Noten, no solo por medio de Él fueron hechas las cosas, sino que Él las sigue controlando. Él las sigue, Él las controla, ¿verdad? Sigue manteniendo, esa es la palabra, sigue manteniendo todo en su orden. Es el Señor Jesucristo quien lo hace. Bien, mis hermanos, el tiempo se nos ha ido, pero yo creo que en esto, ¿verdad? Es claro el gobierno o el control soberano de Dios sobre su creación, sobre la naturaleza. Vamos a dejar hasta aquí. Igual podemos comentar si hay comentarios en el descanso. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias te damos, oh Dios, por tu palabra, el testimonio que nos has dejado acerca de ti, porque es tu palabra. Es de ti que hablas, eres tú quien te revelas. Gracias te damos, Señor, porque también podemos ver y aprender que nada ocurre por azar, por accidente, que tú lo controlas y lo gobiernas absolutamente todo. Controlas desde lo más grande, la creación, el universo entero, absolutamente todo, hasta lo más insignificante, como los pájaros y como nuestros cabellos, Señor. Absolutamente controlas todo. Controlas tanto lo bueno como lo malo. Gracias te damos, Señor, porque podemos confiar en ti definitivamente, porque nada escapa de tu control. Te rogamos, oh Señor, danos esa fe para descansar en ti en medio de cualquier circunstancia que estemos pasando. Que podamos creerte, que podamos, Señor, descansar en tu soberanía. Te lo pedimos, oh Dios, en Jesucristo. Amén.